¿Cómo están? Les saluda Eduardo Ponce. En la entrevista del domingo vamos a conversar de inmediato con el diputado de la República que representa al Valle de Aconcagua, Nelson Venegas. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenas noches. Saludos. Terminando una semana con muchísimo trabajo, muchísimas horas, y ya pasa a ser prácticamente ley de la República para que nos entregue más detalles con respecto a esta reforma de pensiones para los chilenos. Sí, bueno, primero, Eduardo, saludar a toda la gente. Mucha gente me pregunta, bueno, al final, ¿en qué consiste este tema? Porque de verdad es un tema tan extenso, es tan técnico, es tan complejo, tiene tantas variables, que es muy difícil de entender para la gente, y además lo más complejo es que es muy difícil expresarlo o señalarlo en breves minutos a través de una noticia. Yo estoy pensando en hacer en el futuro, a través de mis redes sociales, una explicación técnica respecto de cuánto va a recibir cada cual, a qué edad va a recibir, cuándo y cuánto, que en definitiva lo que a la gente le importa. Porque yo creo que mucha gente dice, no, es que la AFP, no, la separación de la industria, no, el bono por hijo, todo eso, al final lo que la gente quiere saber es cuándo y cuánto. Yo en el futuro voy a hacer una especie de pedagogía, ya sea a través de las redes sociales o con una pizarra, etcétera. Ya, pero ¿cómo lo podemos resumir ahora? Quiero contarlo porque de verdad es muy complejo, quiero dar esa señal. ¿Cómo lo resumimos? Resumimos en el sentido de que aquí se ha dado un acuerdo muy importante, que es la reforma previsional más importante en el orden de pensiones más importante desde que el sistema se creó en el año 1981. Segundo, que es producto de un acuerdo donde todos tuvimos que realizar ciertas concesiones. En lo particular, por ejemplo, todos lo saben, yo soy totalmente contrario a la AFP, etcétera, pero tuve que realizar ciertas concesiones porque a mí lo que me importa es que luego la gente pueda tener mejores pensiones. Tercero, la gente siempre capitalizó o cotizó por un 10%, y como las expectativas de vida son cada vez más largas, más altas, eso significa que iban a recibir cada vez una peor pensión incluso. Por lo tanto, era urgente una medida de esta naturaleza que aumentara de 10 a 16% la cotización. Y ese 6% es parte ahora de la cotización individual, que pasa a ser un dinero propio, heredable, que es parte de un dinero propio y propiamente tal, con un 1,5% más, que también va a acrecentar un poco esto para que la gente pueda tener luego pensiones como corresponde, y que va a poner en un criterio de igualdad a los hombres y a las mujeres, porque las mujeres en general, con esto termino, ganan mucho menos plata. Sí, pero que vamos por punto para que no se me adelante al otro. Sí, bueno. Ya, en esta parte, este 1.5, ¿quién lo administra? Bueno, esta es una institución que va a crear el Estado. Esto es muy importante porque hay algunos que dicen que este es un préstamo, que el gobierno de turno, que se va a quedar con un manotazo. No es así. Esta es una institución que va a ser una institución constitucionalmente autónoma, es decir, como el Banco Central, que no va a depender de un gobierno de turno, que va a generar un dinero que va a otorgar rentabilidad, que no se puede sacar para otros fines, como por ejemplo son los bonos soberanos, etcétera. Por lo tanto, está absolutamente custodiado, y como decía recién, va a otorgar una rentabilidad de manera tal que, si bien es cierto, a uno le van a sacar un 1,5%, no es que se lo vayan a sacar desde ahora, sino que eso va a significar que cuando jubile, ese monto usted igual se lo van a entregar, y se lo van a entregar incluso con una rentabilidad superior al 1,5% que le sacaron. ¿Qué va a permitir eso? Va a permitir que las personas que hoy día han jubilado, que en la región son cerca de 800.000 personas que están jubiladas, ¿ya? Van a permitir que desde ahora van a poder empezar, o no desde ahora, dentro de unos meses más, a empezar a tener una jubilación mucho más digna de la que se está obteniendo. Pero esto va a ir gradual. Las personas, entiendo que de los 82 años van a comenzarlo a recibir en 4 meses más, sería en el mes de octubre, que se va a ir incrementando. Esto se va a prolongar más o menos hasta el año 2028, que podría alcanzar. ¿Por qué le quiero preguntar esto? O sea, si hablamos de una PGU de 250.000 pesos, ahora con el IPC de 2.14, 2.96, va a subir a 224. ¿Ya? En 4 meses más, luego promulgada la ley, le va a llegar a los 250, pero a este porcentaje de personas. Pero el próximo año, según la variación del IPC, debería subir entre 8 a 10.000 pesos, significa 2.36 sucesivamente. O sea, cuando lleguemos a la totalidad de los 2.50, ya va a estar reajustada. Sí, es que mire, hay varias confusiones, y permíteme, Eduardo, explicarla bien, porque yo sé que es súper complicado. Primero está la PGU. La PGU es una cosa.
La PGU se va a empezar a recibir aproximadamente en octubre y va a ser gradualmente empezando por las personas de más de 82 años. A los primeros que se le va a pagar la PGU, con la reajustado, 250.000 pesos, pero reajustado. Dos. Ahí cambia, ahí sube mucho más. Dos. Porque lo que pasa es que la gente se le está haciendo una ensalada. Solo estamos hablando de la PGU. Después, en un año y medio, la PGU ya no solo va a ser para los mayores de 82 años, sino que también para los mayores de 75 años. Y así gradualmente. Por lo tanto, pero también reajustado. Y eso es la PGU. Es decir, los 250.000 pesos reajustados. Pero aparte de eso, hay otro ingreso que no tiene nada que ver con la PGU, que va a ser el aumento de la pensión propiamente tal. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de tener una capitalización de un 10%, se va a tener una capitalización de un 18% aproximadamente, ¿ya? Y esa plata, 18 es más que 10, ¿cierto? Por lo tanto, esa plata va a permitir tener una jubilación mucho mayor. Pero ¿cuál es el problema? Resulta que nosotros que estamos en edad laboralmente activa, se nos va a incrementar porque vamos a cotizar más. Pero ¿qué pasa con los que cotizaron solo por un 10%? Esas personas van a tener o deberían seguir teniendo pensión baja. ¿Qué se hace? A nosotros se nos va a sacar un 1,5% de esta plata que estábamos teniendo. Es el préstamo. Y se va a tirar el que se denomina préstamo, pero que no es tan préstamo porque va a dar rentabilidad a una institución autónoma, pero cuando nosotros jubilemos se nos va a devolver esa plata con rentabilidad, pero esa plata mientras tanto va a haber permitido que las personas que están jubiladas ahora y que solo habían capitalizado solo por un 10%, van a recibir inmediatamente más. Por lo tanto, van a tener dos ingresos, este ingreso de la PGU y el ingreso de la mayor jubilación que van a tener. Entonces eso hace, por ejemplo, que en castellano, una persona que gana aproximadamente 700.000 pesos, hoy día recibió 700.000, 800.000 pesos de remuneración, esa persona aproximadamente por PGU y por otras cosas más recibe como 300.000 pesos. Cuando jubile, gracias a la PGU y gracias al aumento de la jubilación, esa persona va a recibir como 520.000 pesos. Eso es más o menos lo que va a aumentar la jubilación propiamente tal, que significa un 75% aproximadamente del aumento en términos concretos. ¿Qué va a pasar con las pensiones que son heredables, que se heredan? ¿Van a seguir funcionando? Porque hay cierta cantidad de dinero que yo, por decirlo de manera para que se entienda, que usted lo decía, el préstamo que a mí me lo van a devolver con rentabilidad, eso se va a ir ajustando igual, eso no cambia. Las personas que van a heredar las pensiones. Todo el dinero de la capitalización individual, todo, el 10%, ahora incrementado, ya, que ha aumentado, es de 1. Y siempre va a ser de 1. Y como es de 1, cuando uno se muere, lo puede heredar. Todo eso es absolutamente heredable. ¿Ya? Y por lo tanto, mienten aquellos que dicen que no, que el Estado se va a quedar con un 1%. No, ese 1,5% es suyo. Y se lo van a pagar cuando usted jubile. Lo que pasa es que mientras tanto, eso va a permitir zanjar la situación de los más vulnerables, de los jubilados del día de hoy. Pero a usted se lo van a devolver. Esa plata siempre entra a su capitalización individual. Se eliminan los multifondos y se crea uno generacional. Intergeneracional. Eso es que es un poco gracias. Mira, hay tantos mitos. A mí me gustaría estar un día entero hablando de este tema. Tratemos de explicarlo lo más práctico. Se eliminan los multifondos que fueron creados durante el gobierno del presidente Lagos, que producían mayor rentabilidad de acuerdo al riesgo que se realizaba. Hoy día, en el fondo, lo que estamos hablando con toda esta operación respecto del préstamo, que tú le señalas que yo no le llamo préstamo, en el fondo que lo que hoy día estamos cotizando, con esa cotización va a permitir que un porcentaje de esto se le pueda otorgar a las generaciones que hoy día están jubiladas y que tienen menos pensión. Eso es lo intergeneracional. Mira, hay dos mitos bien grandes. Yo el otro día estaba en muchas conversaciones. Primer mito, dice, esto se podría eliminar con un decreto porque la mortalidad está establecida hasta los 110 años. Eso es falso. Lo que pasa es que es hasta un máximo de 110 años, pero la mortalidad es definida por la Superintendencia de Previsión Social, ¿ya?, y por la Comisión de Mercado Financiero, que hace una tabla cada 5 años.
Y eso determina, por ejemplo, que los hombres viven 86 años y las mujeres 91 años. Eso se va determinando y eso es lo que otorgan los índices de mortalidad. Los que dicen que son cientos de años les están mintiendo por desconocimiento porque les quieren mentir nomás. Y lo segundo, respecto de los multifondos, claro, lo que pasa es que hubo una época en que se generó los multifondos para que las personas que son más jóvenes pudieran invertir en bonos que otorgaban más rentabilidad pero que eran más arriesgados, ¿ya? Pero en fin, esas son cuestiones más técnicas. En lo concreto, estimado Eduardo. Ya, pero antes, diputado, ¿a qué se refieren algunos sectores cuando dicen que se abre la puerta a las AFP que siempre estuvo cerrada? ¿Qué quieren decir con esto? ¿Cómo? Así lo han señalado de acuerdo a las últimas declaraciones que usted también ha hecho, no la misma, pero luego de terminada esta discusión y la votación, que se abre una puerta de las AFP que la mantuvieron por casi 40 años cerrada. Sí, lo que pasa es que también esto es... Lo que pasa es que hoy día existen grandes, como 4 o 5 AFP nomás prácticamente, que hacen lo que quieren con uno, porque tienen una especie de oligopolio, un mercado muy cerrado. O sea, se abre el abanico en este caso. Entonces, cuando hoy día se van a licitar la cartera de afiliados, significa que van a poder entrar muchas más AFP a competir. Y por lo tanto, como van a entrar más AFP o administradoras a competir, para competir a usted le van a cobrar una menor comisión. Y entonces usted se va a ir a aquella que le cobren menos comisión, porque están ellos dentro de una competencia y por lo tanto, al pagar menos comisión, va a tener una mayor jubilación. A eso se refiere con abrir el tema de la competencia hacia la AFP. Y usted señalaba desde el Congreso que no es lo mejor, pero, o sea, digamos, no es lo que usted es partidario en este caso, pero es lo mejor en este minuto para Chile y para los 2,8 millones de pensionados. O sea, yo soy contrario a la manera como se consigue la seguridad social en este país, porque la seguridad social no puede ser entregada a instituciones privadas que se manejan dentro del mercado financiero. Por lo tanto, soy contrario, y lo he sido siempre, y lo voy a seguir siendo siempre, a la administradora de fondos de pensiones. Dicho lo anterior, a mí lo que me interesa es que hoy día la gente tenga buenas jubilaciones, que hoy día no las tiene, que hay gente que pasa... Como le decía en mi discurso, hay gente que pasa, y aquí la gente se olvida, que pasa hambre, que pasa frío, que son nuestros adultos mayores. Entonces, si yo me dedico a no más AFP, y digo que no, y estiro la conversación, mientras tanto esos adultos mayores se van a seguir muriendo. Entonces, es lo posible, es un avance posible, más lento quizás, pero más seguro, porque a mí me interesa dar una solución a los jubilados del día de hoy. Y bueno, ya veremos en el futuro qué vamos haciendo, pero a mí me interesa dar una solución porque hay jubilados que hoy día lo pasan muy mal. ¿Usted cree que esto podría ser el gran legado que deje el gobierno actual? Mire, yo soy bastante crítico de este gobierno, a pesar que soy de un partido oficialista, pero hay varias cosas que yo creo que son legados interesantes. Está que va a dar muchos beneficios con el tiempo, Eduardo, y eso la gente lo tiene que saber, por una cuestión bien simple, porque nuestros hijos van a vivir 100 años, ¿ya? Mientras que nuestros padres, nuestros abuelos vivían un promedio de vida de 60 años. Por lo tanto, había que hacer una modificación de esta naturaleza. Pero también se ha creado el Ministerio de Seguridad Pública, que todavía no rinde fruto y va a rendir en 2 o 4 años más, que va a permitir solucionar los temas de salud. Permitió también aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos. Tercero, disminuye la jornada laboral a 40 horas. Como lo hemos conversado también en otras oportunidades, generó este royalty que la gran minería tiene que pagar a cada una de las comunas. Por lo tanto, si bien es cierto, este gobierno ha cometido muchos errores, muchas complicaciones, en lo concreto y en el balance también hay cosas buenas. Y esas cosas buenas está, por ejemplo, este tema previsional, está este tema del Ministerio de Seguridad, está el tema de muchos delitos nuevos que se han creado y que se han aumentado la penalidad y que tarde o temprano van a dar resultados en términos de seguridad ciudadana. El royalty, el sueldo mínimo y las 40 horas laborales. Diputado, queremos agradecerle su compañía el día de hoy. Es un tema bastante largo, imagino que usted se va a reunir con la comunidad, con los clubes de adultos mayores quizás, sería bueno para ir explicando esto porque, a ver, dice ya pasa a ser ley de la República, pero como es muy técnico, son muchos los temas, sería bastante positivo que usted se pudiera juntar con la comunidad en general, no tan solo los pensionados, para ir informando porque esperamos que todos lleguemos algún día a jubilarnos. Mire, yo lo primero que quiero señalar, Eduardo, y por eso agradezco esta entrevista y agradezco la manera en cómo tú la has realizado, primero, es que quiero que la gente de los Andes y también San Felipe que ve este programa sepan que tienen un diputado serio y que se esfuerza por estudiar los temas y que sus argumentaciones pueden usted compartirlas, puede no compartirlas, pero que a lo menos le da seriedad al debate y por lo tanto eso es muy importante. Es importante tener un parlamentario serio y que sea de acá. Segundo, yo voy a realizar efectivamente, tal como usted lo está señalando, una pedagogía respecto de cómo es, cuánto es,
¿Cuándo llega esa plata? Para que la gente en términos concretos sepa, porque son más de 2000 páginas este proyecto de ley. Entonces, obviamente no lo puedo decir acá, pero yo voy a ir con una pizarrita, seguramente voy a ir diciendo, a ver, ¿cuánto tiene usted su capitalización individual? Ya, esto lo va a recibir esto, usted va a recibir la PGU. Puede colgar una consultora, va a estar lleno. O sea, yo creo que voy a poner una pizarra. Mire, yo voy a hacer una locura bien loca cuando vuelva de vacaciones. Yo seguramente voy a ir a la Plaza de los Andes, voy a poner una pizarra y voy a empezar con la pizarra a decir, a ver, ¿cuánto ganó usted? ¿Cuánto fue su sueldo? ¿Cuánto es lo que está recibiendo? ¿Cuándo va a recibir usted la PGU? Esto es lo que va a recibir de PGU, esto es lo que se va a incrementar el sueldo. Entonces voy a empezar a hacer mi pega respecto de explicar en concreto qué significa este tema, porque si yo lo converso así es muy enredado para la gente. Pero yo voy a estar dispuesto para eso, porque para eso ustedes me eligieron. Y lo tercero, yo quiero señalar que, bueno, tengo la satisfacción, insisto, de lo que dije inicialmente, que quiero contribuir a ser un diputado que de verdad contribuya a dar solución a la gente, y la gente lo está pasando mal. Y la gente y los jubilados, yo soy hijo y jubilado, pues, Eduardo. Soy hijo jubilado. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el caso más concreto, que mi mamá, como muchas profesoras, recibe una pensión como de 300.000 pesos. Cotizó durante toda su vida 300.000 pesos. Una profesional que enseñó a leer, que enseñó a escribir, 300.000 pesos. Eso no es digno para un profesor. Bueno, con esta reforma, de aquí a 2 años más aproximadamente, ella va a recibir una jubilación como de 500.000 pesos. Y eso es más o menos lo que les va a pasar a los profesores, a las profesoras, para que se vayan haciendo una idea. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos con el resumen de noticias.